Los misterios, las mentiras y las medias verdades siempre terminan siendo perjudiciales. Y si estos secretos corresponden al ámbito familiar, al salir a la luz pueden hacer tambalear los cimientos de las relaciones parentales. Este es el punto de partida de La sonrisa de los peces de piedra, de Rosa Huertas, una historia en donde un enigma va a ser desvelado y con él la juventud de la madre del protagonista, vivida en plena movida madrileña. Sin duda, esta lectura cuenta con todos y cada uno de los ingredientes para que, además de gustarte, disfrutes a cada momento. Por eso, además de escuchar este audio resumen ilustrado, te invito a leer la novela para no perderte ni el más mínimo detalle. ¡Empezamos! Capítulo 1. Los muertos no comen pipas. Después de una semana del fallecimiento del abuelo, la madre y el hijo van al cementerio de San Isidro, pabellón número 2. Cuando el protagonista del relato llega, ve a la madre enfrente de otra lápida diferente a la del abuelo. La tumba está rodeada de pipas. Santiago Muñoz Gallardo había fallecido ayer. La madre llora aparatosamente. ¿Quién es Santiago Muñoz Gallardo? Todavía no lo sabemos. La muerte del abuelo les ha dejado desconsolados. La madre se sume en el silencio y la melancolía. Por la tarde el hijo queda con los amigos para tocar música. El ensayo es un desastre. Cuando regresa encuentra a su madre escuchando música, Nacha Pop, la canción de la chica de ayer, como abstraída. Había llorado. La canción suena muy triste en un vinilo que toca en un viejo tocadiscos con una dedicatoria a la chica de ayer, con amor, Santi y Manu. ¿El mismo Santiago Muñoz? Sí, un amigo de la madre, un hombre muy importante en su vida, mucho más que un amigo. Alguien tan importante que podría ser el padre de su hijo. Cuando se lo confiesa, llora a mares. Desde niño le había dicho que no tenía papá, sin más, que había sido concebido por inseminación artificial. Jaime pide explicaciones a su madre. Dime ahora mismo si ese hombre era mi padre y explícame por qué no me lo has contado antes, dice Jaime. La madre está desesperada y dolida. Se sume en un llanto. Jaime le dice que lo siente y la abraza. Sin duda, era la revelación más crucial de la vida de Jaime y el hilo del que tirar había aparecido delante de la tumba de un desconocido. Jaime siente miedo. Capítulo 2. La paz de los sepulcros. A Jaime le es imposible concentrarse en otra cosa diferente a la del tema de Santiago Muñoz, quien puede ser su padre. Camina con sus amigos. No puede dejar de pensar en aquella tumba rodeada de pipas. ¿Quién es capaz de ir a un cementerio a comer pipas en una tumba? ¿Tal vez alguien que conociera muy bien al muerto? Jaime está seguro que si averigua quién come pipas en la tumba de Santiago, obtendría respuestas a sus preguntas. Al día siguiente Jaime se escapa de clase y va al cementerio. Se salta la clase del cenizo, el profesor de lengua. Cruza la ronda de Atocha y coge el autobús 34 que le deja a solo 10 minutos de la entrada del cementerio. Entra en el cementerio entre cipreses y panteones. A lo alto de una colina se divisa parte de la ciudad y el estadio Vicente Calderón. Frente a la tumba del abuelo le explica las novedades. Mamá sigue un poco deprimida, la tumba de un amigo suyo, etc. Antes de marchar se acerca a la tumba de Santiago Muñoz. Había más pipas y un paquete de tabaco rubio arrugado. Después se entretiene con los epitafios de las lápidas. Jaime pierde la noción del tiempo y el espacio. Antes de salir vuelve a acercarse al pabellón 2 y lo que ve le sobresalta. Sobre la lápida de Santiago Muñoz hay alguien sentado. La persona que come pipas está de espaldas a Jaime.
Es una mujer, parece joven, delgada con el cabello rizado recogido con una coleta. Jaime camina despacio hacia ella, haciendo ruido con los pies para que le oiga llegar, y se planta delante de ella. Es una chica de la misma edad que Jaime y no come pipas. Sus ojos grandes y azules miran a Jaime. Él le saluda tímidamente. Al final se atreve a preguntarle quién era Santiago Muñoz Gallardo, y ella responde que era su padre, el padre de ella. Capítulo 3. ¿Son románticos los cementerios? Ahora Jaime está desconcertado, perplejo. Aquella chica de ojos azules podía ser su hermana. Ella le ofrece pipas y la invita a sentarse un rato. Ella viene a comer pipas a la tumba de su padre porque a él le gustaban mucho y siempre las comían juntos. Santiago murió a causa del tabaco. Ella tiene un año más que Jaime. ¿Sería posible que Santiago hubiera tenido 2 hijos con 2 mujeres diferentes casi al mismo tiempo? 2 lagrimones resbalan por la cara de la joven de 17 años. ¿Cómo es posible que me haya quedado sin padre con tan solo 17 años? Vaya putada. A ella le gusta el cementerio. Cree que es un lugar romántico. Ella le propone dar un paseo. Se dicen los nombres, ella se llama Ángela. Y cuando escucha el nombre de él, Jaime, exclama: «Vaya, como mi padre». Capítulo 4. La joven que dibujaba sobre las lápidas. Jaime piensa: ¿quizá mi madre me ha puesto el mismo nombre que llevaba mi padre? Jaime está petrificado. Ella le dice que su hermano se llama Jacobo y Jaime se queda aún más aturdido descubriendo la posibilidad de tener un hermano. Su mundo está cambiando a la velocidad de la luz. A todo esto, Ángela vaga por el cementerio explicando a Jaime quiénes fueron los románticos. Unos inconformistas que sentían predilección por las ruinas y lo oscuro, porque para ellos la vida era dolorosa. Atormentados en vida, la muerte era para ellos una liberación. Caminando entre tumbas y cipreses llegan a un panteón con esculturas fantasmagóricas. Es el mausoleo de una condesa. Mientras caminan, Jaime siente una sensación de paz. En realidad, el cementerio es otro mundo, sobre todo en compañía de Ángela. Pese a que se está haciendo tarde, Jaime se da cuenta de que no hacen más que avanzar en dirección contraria a la salida, pero ella le advierte de que el cementerio es circular y ya están muy cerca de la misma. Están en una zona cerrada con una valla donde todo son ruinas, una capilla abandonada, tumbas descuidadas y lápidas rotas. Qué raros eran los románticos, piensa Jaime al conocer sus gustos por lo decadente y misterioso. En este punto, Ángela descubre que Jaime es músico y él, que ella, dibuja. Ambos son artistas. Ángela dice que su padre era fotógrafo y dibujante. Ahora están en un sitio del que Ángela ha hecho varios dibujos. Abre su cuaderno y se los enseña a Jaime. «¿Cómo era tu padre?», le espeta de repente Jaime a Ángela. Los ojos azules de ella se iluminan y dice: «Era cariñoso, divertido, inteligente, valiente. Viajaba mucho y sabía escuchar como tú». Ángela también le dice que físicamente tenía un parecido a Jaime, alto y con el pelo claro y liso. Y de repente una voz a lo lejos grita: «¡Vamos a cerrar! ¡Hay que salir!». «¿Quedamos otro día?», se atreve Jaime a decirle, a lo que ella le responde: «Si quieres venir, aquí estaré». Y se marcha corriendo. Capítulo 5. La chica de ayer. El capítulo 5 empieza con una carta dedicada a Jaime donde su madre le explica un poco quién era Santi, es decir, el que es el posible padre de Jaime. La madre de Jaime conoció a Santiago una noche de 1981 en la época de la movida madrileña. Se describe la dinámica social de esa época y se explican sus consecuencias. En ese contexto histórico fue cuando conoció a Santiago.
Por aquel entonces vivía en Malasaña, el barrio de moda de Madrid en aquellos tiempos. También cuenta a su hijo que durante su juventud perdió a su madre y se quedó sola con su padre y sus dos hermanos mayores. Entonces dejó de estudiar porque todo le parecía inútil y se refugió en la frivolidad. Se convirtió en una joven rebelde y despectiva que sólo sabía salir de fiesta, alcohol y vacío hasta que apareció Santiago para darle la vuelta a su destino. Entonces, una noche, en el local de moda se topó con Santi, en la pista de baile. Ya hacía 2 días que él la había visto. Salieron del local y caminaron hasta la calle Barceló sin parar de hablar. Santi era 8 años mayor que ella, que por entonces tenía 18 años. Santi trabajaba en una gestoría, aunque solo para pagar facturas. No era el trabajo de sus sueños. Lo que de verdad le gustaba era la fotografía, mientras que la madre aún no sabía a lo que quería dedicarse. Cuando ella respondió que solo le gustaba leer, apareció de repente un chico que cambiaría el curso de los acontecimientos. Un amigo de Santi, más joven que él, rubio y con el cabello ondulado. Capítulo 6. El nicho de la joven muerta. Después de leer la carta, Jaime llega a casa enfadado y hecho un lío por la huida repentina de Ángela, la hija de Santi que había conocido en el cementerio y se había ido corriendo sin hacerle caso, a última hora, antes de despedirse. Jaime ya se considera su amigo. Necesita saber más, mucho más sobre Santiago Muñoz, para comprobar si era su padre. A Jaime le gusta Ángela y quiere saber si es su hermana para mirarla con otros ojos. A todo esto su madre llega a casa. Jaime le pide retomar la conversación pendiente sobre Santi, pero ella le dice que ahora no. Él insiste y ella le responde que ella ha hecho de padre y de madre y que si Jaime, su hijo, hubiera tenido un padre, habría sido Santiago. Para aclararle esto le pide unos días de margen, para que ella misma pueda clarificar sus propias ideas al respecto. 1 mes tal vez. Las preguntas se agolpan en la cabeza de Jaime. Si Santiago tenía su número de teléfono, ¿nunca llamó para preguntar sobre su hijo? No puede esperar tanto tiempo y decide buscar la verdad en las palabras de Ángela, mientras su madre no le diga nada. El asunto del padre secreto ha hecho que hijo y madre se alejen. La madre se niega a hablar sobre ello y Jaime no se lo perdona. Además, después de la muerte del abuelo, la madre anda un poco perdida. Al día siguiente, Jaime se escapa del colegio a la hora del recreo y va al cementerio con la comezón de si su madre se enteraría. Pero necesita respuestas a todas sus preguntas desesperadamente. Jaime se muere tanto por saber quién es su padre como por volver a ver los ojos azules de Ángela. Cuando llega, Ángela no está en la tumba de Santiago Muñoz. Parecía que Ángela no había estado allí ni tenía intención de regresar. Jaime ve a un sepulturero y no puede evitar preguntarle por Ángela, lo cual provoca que el sepulturero se quede a cuadros porque él dice que nunca hay nadie y menos gente joven por estos sitios. «¿Habrás visto un fantasma?», le dijo el sepulturero con voz cavernosa. Ante esa respuesta, Jaime prefiere no discutir y decide salir del cementerio. Pero durante su recorrido hacia la salida, en una de las lápidas lee un nombre que le pone los pelos de punta. Ángela Muñoz, 1995-2012. Coincidía tanto el nombre como la edad con aquella chica a la que había conocido. ¿Era posible haber visto un fantasma? Por el momento, aunque la idea le parece ridícula, el cementerio se le vuelve menos romántico y más siniestro. Corre hacia la salida, pero se topa con el enterrador, quien, irónicamente y con una sonrisa macabra, le pregunta si ya ha encontrado a la chica fantasma. Entonces, Jaime sale corriendo hacia el colegio
como si no hubiera un mañana. Capítulo 7. El nicho de la joven muerta. En casa, Jaime se despide de su madre porque ésta no volverá a casa hasta la hora de la cena. Mejor para él, ya que le apetece estar solo. La madre sigue triste y poco comunicativa. Jaime aprovecha para curiosear un cuaderno que hay encima de la mesa de estudio que usa su madre. Abre el cuaderno y lo primero que lee es: Querido Jaime. Se le ponen los pelos de punta. Lo cierra enseguida. Es el cuaderno de su madre y cree que no tiene derecho a leerlo sin su permiso, pero al instante vuelve a leerlo. Le tiemblan las manos, termina de leer la carta. Esta todavía no está acabada. La vida de Jaime se llena de misterios. La identidad oculta de un padre que creía no tener y una chica extraña que podría ser su hermana, que aparece y desaparece como un fantasma. De pronto recibe un mensaje de su amigo Dani para ir a comprar un disco de música y Jaime aprovecha la ocasión para salir de casa y despejarse. De camino a comprar el disco, Jaime descubre que a su amigo Dani le encanta la música de los años 80 y cree que aprender más sobre la movida puede unirle más a su madre. Así que escucha atentamente todo lo que explica Dani sobre esa época y los grupos de música. Ya en casa, Jaime recibe a su madre tocando la canción más famosa de Tino Casal, Eloís, para hacerle entrever a su madre que él había leído la carta. Capítulo 8. ¿Qué solos se quedan los muertos? Es sábado por la mañana y la imagen de Ángela persigue hasta en los sueños a Jaime. Necesita volver a verla. Va volando al cementerio. Hace mucho aire. No hay nadie en el cementerio. El pabellón 2 está tan desierto como siempre, pero Jaime ve algo sobre la lápida de Santiago. Son hojas escritas. En el escrito, Ángela se disculpa por su ausencia, pero dice que es debido a que su madre se ha enterado que faltaba al instituto por las mañanas. De todas formas, dice que volverá por el cementerio tan pronto como pueda. Jaime se levanta y pone rumbo a la salida sin ver a nadie, con las hojas guardadas en el bolsillo. Capítulo 9. El mundo es de los valientes. En casa, la madre sale hacia el hospital dejando la puerta de su dormitorio entreabierta. Jaime encuentra una hoja suelta con un dibujo dentro del cuaderno de su madre. En la parte inferior derecha hay un pequeño pez sonriente muy parecido al que Ángela añade a sus dibujos a modo de firma. Es evidente que Santiago Muñoz es el autor del dibujo que Jaime encuentra suelto entre las páginas del cuaderno de su madre. Leyendo el cuaderno, Jaime descubre más acerca de Manu, el amigo de Santi que presentó a su madre. Hijo único, alocado y divertido. Manu y Santi se adoraban, aunque fuesen tan diferentes. Manu se enamoró de la madre de Jaime desde el primer momento, pero ella quería a Santi. La madre explica en la carta lo que estaba haciendo el 23 de febrero de 1981. Todo el mundo lo recuerda. El intento de golpe de Estado. Ella estaba en casa de su amiga Nuria y Santi, en un alarde de grandeza y superioridad intelectual, dice que no se asustó porque estaba seguro de que el golpe no podía triunfar debido a gente como él, que estaba dispuesto a hacer lo imposible para no volver a vivir bajo el yugo de una dictadura. Capítulo 10. Lágrimas bajo la lluvia. Jaime está en el colegio y, como de costumbre, está pensando en sus cosas más que en las explicaciones de los profesores. Pensaba en Ángela, en su madre y los dos amigos Santi y Manu. También piensa en Ángela Muñoz, la que lleva años muerta y descansa en uno de los nichos del cementerio de San Isidro.
Se imagina a Ángela, su amiga, en la lápida de Santi bajo la lluvia torrencial que está cayendo y entonces no puede más y escapa hacia el cementerio. Efectivamente, está allí, bajo el aguacero que está cayendo. Está llorando. Deciden ir a tomar un café. Hablan sobre Ángela Muñoz, la chica que está enterrada y murió con 17 años. Ángela tiene miedo porque le parece como una advertencia. La coincidencia del nombre le hace creer que ella también morirá joven. Tal vez porque en realidad no tiene la misma edad que ella. Mintió acerca de su edad a Jaime para impresionarle. Ángela tiene 16 años realmente. Ángela también le confiesa a Jaime que el padre de ella no era tan maravilloso porque en realidad vivía para su trabajo y sentía que la tenía un poco olvidada. Jaime le miente acerca de su padre cuando ella le pregunta por él. Dice que murió cuando él solo tenía 2 años. Ángela sigue hablando acerca de su padre y Jaime, por un momento, siente que si juntaran la información que él tiene sobre Santi y su hija desconoce, junto con la que Ángela le está contando, las piezas del puzzle, tal vez, acabarían encajando. Jaime confiesa a Ángela que le gusta. Ángela le ve muy parecido tanto a su madre como a su recién fallecido padre, Santi. Jaime piensa que Ángela podría ser su hermana. Decide acompañarla de nuevo a clase. Capítulo 11. La sonrisa de los peces de piedra. El capítulo empieza con la continuación de la carta de la madre de Jaime, en la que explica cómo es la relación de amistad entre Santi, Manu y ella. Después de leer la carta, Jaime siente de nuevo que tiene mucha información que junto con la de Ángela darían una respuesta a la pregunta más importante de su vida. Decide quedar con Ángela. Capítulo 12. La historia del huérfano inmortal. Ángela llega tarde a la cita. Pasean hasta la zona del río Manzanares cuesta abajo. Ángela le cuenta una historia, dice, ella, muy rara, que le contó su padre cuando ya estaba enfermo. La historia trata sobre un hospicio, justo el que enfrente tiene la fuente de peces donde su padre y la madre de Jaime se sentaban. La historia trata sobre un chico, Bernardino, que abandonan en la puerta del orfanato y que a diferencia de los demás, que casi todos morían, él y todos los que llegaron después al orfanato sobrevivieron. Así empezaron a creer que Bernardino era un niño especial, elegido de Dios que le regalaba la inmortalidad. Lo dieron a una rica familia que no tenía hijos y al marchar la muerte volvió al hospicio. El niño creció entre sus nuevos familiares, pero sin hacerse querer. El niño les contagió la falta de alegría, ilusión y amor, y parecía que también les había hecho inmortales. Un día se escapó de casa, y en esto los familiares más longevos empezaron a recobrar la alegría, pero murieron, aunque lo hicieron, con una sonrisa. Dicen que Bernardino sigue vagando por el mundo. La moraleja de esta historia es que Santi, el padre de Ángela, siempre decía que temía más a una vida fría e insulsa que a la muerte. Es decir, puedes vivir como si estuvieses muerto, entonces la vida no vale nada. Como les ocurrió a los familiares de Bernardino. Lo importante es vivir la vida de verdad. Pero, ¿qué es para ti vivir la vida de verdad? Capítulo 13. Palabras para Julia. Nuevamente el capítulo empieza con la continuación de la carta de la madre explicando los vínculos de unión entre ella, Manu y Santi. Explica que después de una noche de fiesta los tres amigos decidieron quedarse a dormir en la guardilla de Santi. Al llegar se tomaron una botella de whisky y la madre de Jaime se despertó entre medio de Manu y Santi, que roncaban plácidamente. Manu confesó su amor a la madre de Jaime, aunque sabía que ella estaba colada por Santi. Cuando Santi se despertó,
le leyó el poema titulado Palabras para Julia, de José Agustín Goytisolo. Después de leer tanta información, Jaime se queda nervioso. Es sábado y Ángela todavía no le ha llamado, así que Jaime llama a su amigo Dani para continuar indagando acerca de la música de los 80. Ante la insistencia de Dani preguntándole por qué tan de repente le interesa la música de esa época a Jaime, este decide contarle la verdad a su amigo Dani. Capítulo 14. Carpe diem. La idea de Dani es que Jaime llegue hasta el final de su investigación hasta demostrar que Santiago Muñoz es su padre. Con esta intención, Jaime vuelve a quedar con Ángela en la Gran Vía. Cuando se encuentra con ella, la nota triste, pero va alegrándose poco a poco. Sorpresivamente para ella, llegan al Museo de Madrid, el antiguo hospicio, el de la historia del niño inmortal. Pero desgraciadamente el acceso a la fuente de los peces en el jardín está cerrado. Hay una verja impidiendo el paso. Tiene que conformarse con verla de lejos. Ángela descubre que esos peces son los que dibujaba su padre y se pone a reproducirlos en su cuaderno de dibujo, fascinada. Capítulo 15. Nadie puede parar. De nuevo, el capítulo 15 empieza con la continuación de la carta de la madre de Jaime que va escribiendo y que los lectores de la novela descubrimos progresivamente junto a Jaime al mismo tiempo que avanzamos en las páginas del relato. En la carta se siguen dando referencias históricas además de explicar la relación entre los tres amigos, Manu, Santi y la madre de Jaime, que se llama Julia, y sus vaivenes vitales. Aunque esta vez Jaime descubre una cosa sorprendente. La historia del niño inmortal se la contó la madre de Santi en la Fuente de los Peces una noche que salieron de fiesta. La misma historia que conocía Ángela porque Santi, su padre, se la había contado a su hija antes de morir. Jaime cada vez se hace más preguntas. Su madre no le había hablado de Santi porque éste tenía otra familia que no debía enterarse de su existencia. Jaime quiere ver a Dani el sábado por la mañana para seguir charlando sobre los avances de su investigación, pero le llama a Ángela y prefiere cambiar de planes en el último momento y quedar con ella. Ella le revela que ha descubierto unas fotos de lugares de Madrid que su padre hizo antes de morir. Jaime piensa que quizá su padre estaba intentando contarle la misma historia que su madre estaba escribiéndole a él, pero a través de imágenes en vez de palabras. Capítulo 16. El mismo barrio, distintas voces. La carta de la madre de Jaime prosigue. Jaime descubre que la pasión de Santi por convertirse en fotógrafo estaba por encima del resto del mundo. Jaime y Ángela han quedado en la Fuente de los Peces. Los dos amigos se sientan en un banco enfrente del museo. Ángela le enseña fotos que ha descubierto de su padre. Algunas coinciden exactamente con los dibujos que la madre de Jaime ha dejado dentro del cuaderno. Escenarios inconfundibles de la historia que vivieron Julia, la madre de Jaime, y Santi a principios de los 80. Poco a poco, Jaime va indagando cada vez más en la vida de Santi a través de las respuestas a las preguntas que le hace a Ángela. A todo esto, paseando, llegan a la entrada del bar de moda de La Movida, Pentagrama, y entran. Es un templo de la movida de los años 80 y uno de los escenarios principales de la historia entre el padre de Ángela y la madre de Jaime. A Ángela le gustaría saber con quién iba su padre a estos sitios, de quién iba acompañado, pero Jaime disimula. Cuando salen del local, siguen paseando por Malasaña hasta que la madre de Ángela la llama y se dan cuenta de lo rápido que ha pasado el tiempo estando juntos. Jaime la acompaña hasta el metro y esta vez
Ángela no huye, sino que pronuncia estas palabras. Gracias, Jaime. Me estás ayudando mucho. Nunca había tenido un amigo como tú. Capítulo 17. Canción para Julia. Entre todo lo que se explica en la carta de la madre se deja ver la tristeza de ella por comprobar que la época de los 80 pasaría y en algún momento u otro los tres amigos se distanciarían, pero mientras tanto se lo pasan muy bien. Manu forma un grupo de música y en su estreno le dedica una canción a Julia en medio de un auditorio abarrotado de jóvenes eufóricos pasándolo bien. Jaime llama a Dani y le propone ir a averiguar qué hay hoy en el sitio donde estaba la sala Rocola, un negocio de alquiler de trasteros. Dani queda desolado. A los dos amigos se les ocurre una idea genial: inventarse una canción con la letra que Manu había compuesto para la canción que le dedicó a la madre de Jaime cuando formaba parte del grupo Los Huecos. Dani pone la voz y Jaime la música con el piano, la graban y queda bastante bien. Jaime vuelve a grabarla, pero esta vez cambiando el nombre de Julia por el de Ángela para dedicársela a su amiga. Capítulo 18. ¿Qué es una anagnórisis? Los lectores seguimos escudriñando toda la información de la carta de la madre de Jaime, donde se explica que después del festival en la inauguración del grupo de Manu amaneció en la guardilla de Santi en la cama entre él y Manu. Entonces Santi le dijo que haría buena pareja con Manu porque él era un espíritu libre. No obstante, durante una temporada se siente novia de Santi. Pasan largos tiempos en la fuente, ella inventando historias para él y él dibujando para ella, aunque a sus espaldas, tanto Santi como Manu estaban yendo por caminos muy distintos a los de Julia. A todas estas, Jaime y Ángela siguen recorriendo los espacios de Madrid que aparecen en las fotos que Santi dejó a su hija Ángela. Se paran a tomar un café. Tanto ella como él han hablado a sus respectivas madres de su amistad y de lo que hacen cuando están juntos. Jaime está indeciso. No sabe si prefiere descubrir que Santi es su padre para no perder a Julia como amor, o si aunque pierda a Julia quiere saber que su padre es Santi. Cuando Ángela le cuenta a Jaime que su madre había visto unos dibujos buenísimos de los mismos sitios que los de las fotos, pero que después se perdieron, Jaime se da cuenta de que la historia personal de ellos cada vez se entrecruza más y ya no van en paralelo. Ángela también cuenta que cuando sus padres se casaron, Santi le hizo jurar a su madre que el pasado de cada uno de ellos era privado. Esto hace que Jaime piense que Santi lo hizo para no hablar sobre Julia, su madre, y el hijo que tenía con ella, él mismo. Y por eso Ángela no sabía nada del pasado de su padre. Ángela dice que le encantaría encontrar esos dibujos de los que le ha hablado Jaime. Jaime está convencido de que ha descubierto un nuevo padre y dos hermanos, Ángela y su hermano Jacobo. Capítulo 19. Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre. En la carta se lee que una tarde Santi cita en su guardilla a Manu y Julia porque tenía algo importante que contarles. Santi había dejado de trabajar en la gestoría y se iba a Londres, sin ningún plan. Dejaba un trabajo seguro por una aventura descabellada. La madre de Jaime se quedó como una niña desvalida, abandonada a la intemperie. Manu no lo entendía. Se fue dando un portazo. Santi le explica a Julia cómo conoció a Manu y después tan solo tardó un par de días en desaparecer de Madrid y de las vidas de Manu y la madre de Jaime, dejándolos como dos cachorros abandonados, incapaces de consolarse el uno al otro. Julia quiso distanciarse de Manu.
Al principio Santi enviaba cartas y Julia las respondía, pero con el tiempo la relación se enfrió y las cartas dejaron de llegar. La vida alejó a la madre de Jaime de quien ella se creía inseparable. Cuando Jaime acaba de leer la carta piensa que está claro que hubo un reencuentro entre su madre y Santi. Quiere averiguar cuándo se produjo. Había pasado un par de semanas desde la última vez que Jaime y Ángela quedaron, aunque hablaban constantemente por internet. Jaime todavía se pregunta si tienen una relación fraternal o simplemente amistosa. No deja de darle vueltas al asunto. Mientras tanto, la madre de Jaime ha recobrado el humor y ha dejado atrás los días grises de desesperación. Ángela llama a Jaime para decirle que ha hecho un descubrimiento interesante. Tanto tiempo después, los dos amigos se vuelven a reencontrar en Atocha, en la plaza peatonal que hay enfrente al Museo Reina Sofía. Ángela se muestra muy efusiva. Le muestra unos retratos que ha estado dibujando estos días, entre ellos uno de su padre, en el que Jaime intenta reconocer algún rasgo suyo propio, pero no encuentra ninguno. Ese descubrimiento que había hecho tan interesante es una foto de su padre en la fuente de los peces junto a una mujer que Ángela desconoce. Jaime se queda mudo. Efectivamente, es Julia, la madre de Jaime. Este le dice que también tiene una sorpresa para ella y le dice que escuche la canción que había compuesto con la letra que escribió Manu para Julia. Cuando acaba de sonar, Ángela acerca los labios a los de Jaime. Pero este, más asustado incluso que cuando creyó que era un fantasma, se aparta y huye corriendo. Capítulo 20. Una línea horizontal. Jaime corre sin parar hasta llegar a su casa sorteando todo tipo de obstáculos. Piensa que ha llegado el momento de hablar claro con su madre y de que ésta le cuente los detalles que aún desconoce entre su madre y Santiago Muñoz. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en reconocérselo y por qué ese hombre no había querido saber nada de él? Al llegar a casa no hay nadie y Jaime se abalanza sobre el cuaderno de su madre y empieza a leer. En la carta Julia explica que acabó de estudiar enfermería. La época vivida con Santi y Manu ya solo era un recuerdo borroso. Julia se hizo cargo de su padre, el abuelo de Jaime, al tiempo que decidió que quería convertirse en madre. Una tarde cualquiera abrió la puerta de su domicilio y de repente se topó con Santi 15 años después de toda la historia. La emoción la desbordó. Dieron un paseo juntos mientras rememoraban tiempos pasados. Santi le explicó que había vuelto a Madrid con un trabajo fijo para un periódico y que Manu estuvo en un centro de desintoxicación. Lo superó, pero ahora su madre había muerto. Manu quería verla, la necesitaba. Santi le dijo que sería una madre estupenda. Así acaba la carta, una línea horizontal y fin de la historia. Por supuesto, el desenlace no convence para nada a Jaime. Le parece claro que Santi era su padre, pero no sabe por qué después de dejarla embarazada desaparece del mapa. A todo esto, la madre llega al domicilio y la hora de la verdad está cada vez más cerca. Madre e hijos se sientan. Ella le explica que Santi tenía una familia y que ella no necesitaba un marido. Ahora, mientras se lo cuenta, Julia se siente mejor, mucho mejor. Entretanto, Jaime recibe la llamada de Ángela. Está muy enfadada. ¿Quién eres?, le dice. No quiero saber nada más de ti, le espeta enfurecida. Y cuelga. Ahora, la bomba ha explotado en la cara de Jaime. Jaime vuelve en busca de su madre, quien está en la cocina. Después de algunos reproches de Jaime hacia su madre, ésta le dice que Santi nunca supo que la dejó embarazada, pero Jaime no se lo cree. La madre dice que así ha sido y zanja el tema.
Jaime le confiesa que ha conocido a Ángela. Su madre le dice que tiene que alejarse de ella, pero Jaime le da la espalda y se marcha sin ni siquiera responder. La madre insiste en que no debe seguir al lado de Ángela, pero Jaime no escucha razones y se marcha en su busca en dirección hacia su casa. La verdad no puede esperar. Capítulo 21. Verdades que duelen como espinas. Jaime conoce dónde vive Ángela y va en su busca pese a que ella no responde a ninguna de sus llamadas. Espera ansioso a que aparezca por el portal. Busca las palabras necesarias para decirle la verdad y que ella no se desmaye. Ángela sale por el portal acompañada con su hermano pequeño. Al ver a Jaime, Ángela se sorprende. Manda a su hermano a jugar al parque para que no oiga la conversación. Ángela sabe que la mujer de la foto es la madre de Jaime, pero no porque se lo haya dicho su madre, porque ésta no la reconoce, sino porque ha encontrado otra foto de la misma mujer con un hombre que se parece mucho a Jaime y deduce que los padres de Jaime conocían a los suyos. ¿Cómo? ¿Santi no es el padre de Jaime, finalmente? Jaime siente una especie de vértigo y revelación. Jaime le pide con urgencia a Ángela que le enseñe la foto de la que habla, pero ella no la lleva consigo. Quedan en que se la mandará. Jaime se marcha con la sensación de que es lo que le falta para entender el relato que aún falta por escribir en el cuaderno de su madre después de la línea horizontal. Jaime llega a casa y le dice a su madre: Ángela no es mi hermana porque Santiago Muñoz no es mi padre. Quiero que me digas el nombre de mi padre, le dice Jaime a su madre. No sé si es demasiado pronto para que conozcas la verdad, le responde su madre. Igualmente le cede el cuaderno donde había acabado de escribir el relato, pero su hijo no quiere leerlo, quiere que lo lea su madre. Sentado frente a su madre, Jaime se dispone a escuchar una verdad dolorosa. Capítulo 22. Madrid me mata. La carta continúa desde donde dejó de escribirla la madre en el último capítulo. Después de la línea horizontal que parecía al final, la carta sigue con Santi diciéndole a la madre de Jaime que él no puede ser el padre de su hijo, a lo que ella le responde que no le pedirá responsabilidades. Él, igualmente, rechaza esa posibilidad argumentando que tiene pareja, Mila, y debe ser fiel. Entonces se despidieron con un triste abrazo. Ahora la madre alza la mirada y le dice a su hijo Jaime: ya sabes que Santiago Muñoz no es tu padre. ¿Quieres que siga leyendo o te basta con esto? Entonces Jaime le pide que continúe. En la carta se explica que al día siguiente había quedado en el café comercial con Santi y Manu. No apareció ninguno a la hora. Entonces Julia dedujo que Santi le tendió una trampa para que se viera a solas con Manu. Manu solía llegar tarde a las citas y así fue. Manu entró por la puerta giratoria del café. Parecía un pajarillo asustado. Se había pasado con las drogas. No había tenido éxito en el mundo de la música. Su madre había fallecido recientemente. Hablan y rememoran lo que fueron los años 80. La Paca, el travesti deslenguado y excesivo que adoraba a Manu, murió de sida. Después Julia y Manu recorrieron los mismos bares que en los años 80, pero bebiendo aún más. Julia pensó que Manu, esa noche, conseguiría lo que toda la vida había estado queriendo: acostarse con ella. Se quedó a dormir en su casa y así fue. A la mañana siguiente Julia desapareció de la casa antes de que Manu se despertase, sin despedirse. Las semanas siguientes no contestó a sus llamadas. Cortó todas las posibilidades de que él le encontrase. Un mes después, la madre de Jaime comprobó
que estaba embarazada, y en ese mismo instante le llamó Santi con voz temblorosa. Manu ha muerto de una sobredosis. Manuel Díaz del Valle la amaba de verdad, amó siempre a Julia y ella no supo corresponderle. Por todo esto, la madre de Jaime no había sabido decirle la verdad a su hijo. ¿Cómo contarle que su padre había muerto de sobredosis, sin saber siquiera que estaba esperando un hijo? ¿Cómo decirle que Manu no era su amor verdadero? Si Santi hubiera aceptado, todo hubiera sido mucho más sencillo. Santi y Julia solo se volvieron a ver una vez más, en la manifestación de la guerra de Irak. Él con una niña a hombros y Mila a su lado, y Julia con Jaime en el cochecito. Ella tampoco le descubrió la paternidad de Jaime a Santi. Ocultó la edad de Jaime para que Santi no pudiera pensar que Julia había concebido al bebé por las mismas fechas en que quedó por última vez con Manu. Entonces se alejaron para siempre hasta que Mila le comunicó su muerte y Julia lo buscó en el cementerio, momento en que las heridas se volvieron a abrir. Y entonces Julia pensó que sus heridas solo se curarían si le contaba a Jaime la verdad, por muy dolorosa que ésta fuese y por muy culpable que se sintiera de la muerte de Manu. En definitiva, de haber dejado morir al padre de Jaime. La madre de Julia piensa que si Jaime y Ángela se han conocido y consolidan una hermosa amistad, quizá la historia entre Santi, Manu y ella cobrará un nuevo significado. Quizá aquello pasó para que ahora ocurra esto entre Jaime y Ángela. Ahora la madre acaba de leer su cuaderno. Julia es incapaz de hablar a su hijo y solloza. ¿Cómo decirte que tu padre era un drogadicto a quien yo misma dejé tirado? Jaime se acerca a ella y la abraza. Le dice que es la madre ideal y están un rato abrazados y llorando. Jaime, por fin, sabe quién es su padre, Manuel Díaz del Valle. Encima de la mesa hay un sobre azul desgastado que la madre le da a Jaime diciéndole que es lo único que conserva de su padre. Había una cinta de cassette y un colgante. En la cinta está grabada la canción para Julia, la que Manu compuso para la madre de Jaime en 1983. El colgante con el símbolo de la libertad se lo compró Manu a Julia en el rastro. Jaime mira su móvil y ve que Ángela le ha mandado la foto en la que aparecen sus padres. Por primera vez, Jaime ve la cara de su padre Manuel. Jaime ata cabos. Doña María, la señora que iba al Teatro Real a escuchar ópera, era su abuela. Manuel Díaz del Valle también, al igual que Santi, estaba enterrado en el cementerio de San Isidro. Santi le pidió a su mujer Mila que se casaran el día del entierro de Manu. Capítulo 23. Banda sonora final. El sábado por la mañana Jaime y su madre van al cementerio donde, cerca de la entrada principal, está el panteón de los Díaz del Valle. Enfrente del panteón, madre e hijo canturrean Canción para Julia. Después se van a ver la lápida del abuelo que está en el pabellón 2, donde Jaime encontró por primera vez a Ángela. Se acordaba de ella sin parar. Pensaba que la había perdido para siempre, que nunca le perdonaría las mentiras. Ella no le había vuelto a escribir ni a llamar, pero allí estaba ella de nuevo, sentada en la tumba de Santi exactamente igual que la primera vez. Julia le dice a su hijo que le diga a Ángela que conserva unos dibujos de su padre, por si quiere tenerlos ella. Jaime le da las gracias a su madre y va poco a poco acercándose a Ángela. Jaime le explica a Ángela todo el relato de su madre y los secretos que le había escondido todo este tiempo. Ángela sigue con atención cada una de sus palabras porque Jaime también le está ofreciendo la parte de la vida de Santi que ella misma desconoce. Jaime confía en que Ángela le perdone
y le entrega los dibujos de Santi. Los de la plaza del 2 de Mayo, la Vía Láctea, la Fuente de la Fama. La mirada de Ángela se torna alegre. Jaime ya mira a Ángela no como a una hermana, sino como a una chica preciosa con la que se lleva muy bien. Ángela dice que quiere volver a la Fuente de los Peces para ver cómo sonríen, y coge a Jaime de la mano, tira de él y empiezan a caminar entre lápidas y cipreses.